Kinani, kinani quito, keto, keto, chamalongo awe. Kinani, kinani quito, keto, keto, chamalongo awe. Yo voy a preguntar, keto, keto, chamalongo awe. Kinani, kinani quito, keto, keto, chamalongo awe. Yo voy a preguntar, yo esta pregunta, mi zarabanda. Escucha mi cuento, los ganguleros. Yo esta pregunta, mi zarabanda. Kinani, kinani quito, keto, keto, chamalongo awe. Kinani, kinani quito, keto, keto, chamalongo awe. Un salam aleikum para todos los tataítas, tatayay y engueyo que sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Que piango, piango, llega lejos. Si te apura, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Palo Mayombe llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, se conoce sobre esta religión. Para muchas personas que están dentro de estas manifestaciones, desconocen totalmente estas formas primitivas que podemos presentar a los creyentes y a aquellos que son curiosos. Por lo tanto, Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe, no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Yo como religioso siempre he tratado de expandir esta religión entregándole conocimiento a todos aquellos que son mis ahijados. Por lo tanto, he traspasado las talanqueras para también, por medio de estas redes sociales, poder expresar a todos estas formas primitivas. Para aquellos que son religiosos, para aquellos que son curiosos y para las personas que ven esta religión como un arte folclórico. El poder siempre se lo he dado a mis ahijados, dando esa fuerza y dando esa seguridad para que el ahijado pueda avanzar en estas formas primitivas, no cerrando sus caminos por tener miedo a que yo pierda mi jerarquía. Eso para mí nunca ha sucedido. Yo conozco lo suficiente para poder enseñar a las personas, para poder dar conocimientos que otros no han podido nunca dar. A pesar de que puedan hablar mucho, pero a la hora de demostrar no demuestran nada. Aquí enseñamos, explicamos, demostramos y hacemos para que las personas comprendan más estas formas primitivas. Hoy por seguro vamos a hablar de cómo un Munanzo Congo puede amarrar la talanquera a la puerta de su casa con clavos de línea, con una cadena, ya que todos los Munanzos Congo deben tener amarrado su talanquera para que no traspasen espíritu o enquisis de enganga malongo o espíritus que están vagando, que cuando usted hace un trabajo vienen a alimentarse de la ensara. Amarrando la talanquera evitará que usted o que pasen espíritus a su casa y muchas veces traigan corrientes que pueden estar perjudicando a su familia y hasta a su propia persona. Pero en realidad no se conoce mucho sobre este tema, por eso que vamos a dar a conocer estas formas primitivas para que los religiosos
puedan amarrar su talanquera utilizando clavo de línea por los caminos de Lucero y Zarabanda, que es como se amarra las talanqueras y no por otros caminos de otras deidades. Porque enseguida enseño esto y entonces se ponen a inventar. No, vamos a amarrar la talanquera por camino Siete Rayos, por camino de Mamachola. Eso no existe. Se amarra la talanquera con camino de Zarabanda, con camino de Lucero. ¿Por qué? Porque vamos a tener la puerta abierta para los trabajos que hacemos nosotros y vamos a tener la puerta cerrada para aquel enemigo que nos puede mandar algún trabajo o algún inquisimalongo, nosotros poderlo aguantar. Por lo tanto, trabajaremos con los clavos de línea, con encangre y mazango, con 4 tiras encangre y mazango enrollamos para poder dar vuelta alrededor de la cabeza del clavo de línea o la yunta para así amarrar la puerta de nosotros. Amarramos la puerta de la entrada y amarramos la puerta de atrás de la casa. Si no tenemos la puerta de atrás del patio de la casa, pues simplemente con 2 clavos vamos a amarrar la talanquera de adelante de la puerta. Enrollamos el encangre y mazango, las 4 hojas de maíz, de esta manera que ustedes pueden ver aquí, para después, pegado a la cabeza del clavo, poder darle 4 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas o 6 vueltas, pero los ganguleros antiguos siempre hacían 4 vueltas alrededor del clavo, como ustedes están observando. De esta manera, después que tenemos los clavos o las yuntas preparadas, la pasamos a la enganga y va a estar 4 días cimbrándose estas yuntas o clavos de línea. Podemos ponerle este signo o podemos ponerle este, que es lo mismo que poner el signo de Lucero, y vamos a presentarlo alante de la enganga. Después que esté 4 días alante de la enganga, vamos a hacer un iyaco, un bungulá, un 4 vientos alante de la enganga. Vamos a poner los clavos de esta manera y en el medio vamos a poner una empemba, una vela, para así alumbrar, y vamos a hacerlo de esta forma dentro del iyaquín bungulá y 4 vientos. De esta manera vamos a tener amarrado la talanquera y no va estos espíritus de Zarabanda a permitir que pase nadie para dentro de tu Munanzo Congo, evitando brujería, evitando muertos oscuros y evitando todo tipo de trabajo que te pueden estar haciendo. Claro que muchas personas tienen el piso o de mármol o de losa y va a ser trabajoso poderlos hacer, pero sin duda vamos a pasar una cadena de clavo a clavo y vamos a clavarlo en los marcos de la puerta, o si no en el piso, y si no vamos a hacer un barreno y vamos a meter el clavo de línea para así amarrar la talanquera a la puerta del Munanzo Congo. Todo Munanzo Congo tiene que tener amarrado las puertas. La puerta de adelante de la entrada y la puerta de atrás. Así lo vamos a presentar también en el iyaquín bungulá, en el 4 vientos que presentamos. Con estos signos, el signo del círculo del 4 vientos va a ser los 2 clavos que van a estar adelante y los 2 clavos
que le sigue atrás en la puerta del patio. Podemos hacer 6 vueltas, 5, 3, 4, pero siempre los ganguleros antiguos, los de Tambatilanga, siempre hacían solo 4 vueltas alrededor de la cabeza del clavo, como podemos ver ahí. Pusimos diferentes vueltas para que sepan que pueden ponerla a hacer, la pueden hacer, pero son importantes que sean solo 4. Yo la hago con 4 siempre. Así puedo clavar los clavos y no voy a romper el encangre mazango que se hizo como especie de una soga. Cuando uno amarra la talanquera a la puerta de la casa, eso va a durar por vida. Siempre la cadena que utilizamos tiene que entrar por el clavo. Muchas personas en Cuba rebajan estos clavos para poderlos clavar. Los mandan a rebajar, lo ponen más fino para poderlos clavar mejor, porque son un poco fuertes. Si usted tiene en su casa un piso de losa o cualquier cosa de esa, pero puede ser también un barrero. Pero muchos ganguleros en Cuba cogen y mandan a rebajarle el clavo o la yunta, como es conocida. Así funciona Palo Mayombe en la intimidad de su Munanzo Congo. Por eso siempre es bueno conocer, escuchar, para que no le hagan cuento de lo que usted puede hacer o no puede hacer. Hay quien me ha escrito y me ha dicho que puede coger un clavo de pared y entonces poner la cadena, porque un clavo de línea es muy difícil. Pero si usted es un gangulero, usted va a amarrar su talanquera con los clavos de línea o yunta, como son conocidos, porque son de zarabanda, y amarramos la puerta, la talanquera de la puerta de la casa de Munanzo Congo de esta manera. No cambiamos las formas primitivas, ya que estas formas primitivas datan de cientos de años. Pero siempre habrá quien quiera estar inventando en lo que ya está hecho. Al inventar, usted va a perder lo mágico de lo que representa amarrar la talanquera o la puerta. Primero amarramos la talanquera de adelante, la puerta de adelante, para después amarrar la puerta de atrás. Cuando lo presentamos los clavos en la enganga, es para que la enganga nos dé los 4 espíritus, porque cada clavo va a representar un espíritu de zarabanda. De esta manera también lo presentamos en el Iyaquimbungulá. De esta manera son los signos que utiliza o se utiliza para amarrar la talanquera. Se dan 4 vueltas, que es como lo hacen los ganguleros en Tambatilanga. No queremos, no, vamos por camino de San Lázaro y le mete 17 vueltas. Eso no es así. Tiene que hacer como yo le indico, porque así es que funciona esto. Se pone cada clavo al costado del marco de la puerta, y si lo puede encajar en el marco de la puerta, ya que usted mandó a rebajar esas yuntas, va a ser mejor para usted. Otras personas tienen pisos que se pueden clavar o tienen marcos antiguos que sí lo clavan ahí. Yo conozco ganguleros que amarraban las 4 encilas, la mamba ciré, las 4 esquinas de él, le metía clavo en las esquinas. Eso lo he visto yo y lo he conocido yo.
en las esquinas han clavado clavos en las 4 esquinas del Munanso Congo. La religión tiene su forma de trabajarse. No podemos cambiarla, por eso yo la estoy dando a conocer para que aquellos religiosos, si quieren amarrar la puerta de un ahijado, pueden hacerlo y no tienen que estar inventando lo que no es. Se amarra con yunta, clavos de línea. Y el único camino que se utiliza es el camino del Cuyo Lucero y el camino de Sarabanda. No se amarra a la encila con 7 rayos, ni mamachola, ni se amarra la encila con Cubayende, ni se amarra la encila con Enzambi, nada de eso. Solo se amarra la encila con la yunta o clavos de línea. Solo se pueden hacer estos signos. Los 2 signos del círculo van adelante. Los otros que dividen al medio, que representa igual al lucero este que está aquí, pues se ponen en las partes de atrás. O sea, los 2 del círculo adelante y los 2 atrás. No se le da de comer nunca arriba de la enganga, porque estos van a ser espíritus que van a ser guardieros de su puerta. Por lo tanto, usted no le puede dar de comer en la enganga. Tiene que darle de comer cuando clave los clavos con la cadena que va a pasar en la puerta. Llegué caminando, llegué caminando. Llegué caminando, piango, piango llegó, con mi maña llegó, caminando llegó, con mi maña llegó, escuchan cuento llegó, canculero llegó, escuchan cuento llegó, con mi maña llegó. Las formas primitivas que hemos visto hoy datan de cientos de años. Es una religión que llega a Cuba a principios de 1500, 1600 y que es sumamente joven en otros países. En muchos países como México, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, esta religión tiene alrededor de unos 40 y pico, 50 años. ¿Cómo es posible que personas que conocen esta religión hace 7, 10 años, 15, 20, quieran saber más de los que llevamos toda una vida involucrados en todas estas manifestaciones o trabajos que hacemos? Un ensala paleco para todos los tata, tataíta, ya y enguello, y que sambian pungo, putar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con golango nunca tesia y si tesia, mundo cuava.